¿Qué es la bioconstrucción? Ya, la bioconstrucción es un tipo de construcción que se hace con los materiales locales y adaptándose totalmente al clima, al lugar, al contexto, a la cultura. Es como una arquitectura de pertenencia. Lo que el medio ofrece genera la arquitectura de reducción de huella ecológica. Pero en otro plano, la bioconstrucción es una forma no de hacer, sino de ser, sino la casa como un todo, como este planeta que nos envuelve y nos cobija. Entonces entiendo que si la bioconstrucción toma elementos del entorno, imagino que los materiales son distintos que hacer una casa en Tlaxco, por ejemplo, que hacer una, no sé, en Colombia o en Holanda. Totalmente, y no es otra cosa más que recuperar como esta lógica de la construcción de cobijos que había antes de la globalización, entendiendo primero dónde estamos parados en el universo, dónde vivo, qué clima tengo. Que es un hecho que ni siquiera ahora la bioconstrucción es una materia en las escuelas de arquitectura. Para ti, ¿cómo fue formarte? ¿Dónde te formaste? Estudié arquitectura en la UPAEP, pero fíjate que en realidad el hecho de querer aprender a construir casas y como tomar lo que el medio ofrece, viene más como de mi historia familiar, el hecho de haber crecido en una familia pionera en el rescate del medio ambiente, pues yo veía cómo estábamos nosotros realmente dentro de unos paisajes maravillosos, en unas casas frías, oscuras, pero si está súper bonito aquí el bosque, estamos hablando de cosechar sustentablemente la madera, ¿por qué no hacemos las casas de madera? En la universidad no había una materia como tal, pero sí fui afortunada porque unos compañeros que nos precedieron habían hecho un instituto del adobe. Primero que hice saliendo de la universidad fue regresarme a mi pueblo, ir con mi vecino y decirle, don Lupe, no sea malito, enséñame a hacer adobes. Poco a poco aprendí de mucha gente, refrescar la memoria de todos estos conocimientos dormidos. Tengo que reconocer que hubo un profesor en la universidad que nos dio clases de historia de la arquitectura, desde cómo vivían en la época de las cavernas hasta pues llegar a toda la arquitectura monumental. Una maestra de restauración que nos enseñó mucho sobre arquitectura vernácula y que llevó unos libros maravillosos que yo los he buscado pero no los he encontrado, que es una colección de la arquitectura tradicional española. Como, ay, un deleite estar viendo todos esos libros y ver todas las técnicas que estaban ahí, ¿no? Tan bonitas, tan, pues aparentemente fáciles de hacer. Y lo que yo sí tenía así súper claro es que no quería construir con concreto, explorando qué le causó el daño, correlación entre los materiales de construcción y los daños a la naturaleza. Entonces yo sí tenía claro que era lo que no quería, aunque no sabía muy bien cómo iba a ser lo que sí quería. La necesidad urgente de organizarnos y de tener sentido de pertenencia a la comunidad. Encuentro mucho de eso en Proyecto San Isidro, tu proyecto. ¿Nos puedes decir de qué se trata Proyecto San Isidro y cuáles son los valores o ideas fundamentales que sustentan tu proyecto? Crecimos en un rancho y mi papá y mi mamá no nos llevaron a la escuela convencional nunca, sino solamente hacíamos exámenes a título de suficiencia. Hasta la universidad fue que nosotros fuimos a la escuela convencional, ¿no? Teníamos nuestra granjita tipo John Seymour con las cabritas, los conejos, las gallinas, el quesito, la hortaliza. Mi tía, que era una maravilla, que nos enseñó a hacer todo, era una recicladora perfecta. O sea, hoy hubiera sido maestra de maestras en aprovechar todo lo aprovechable. Entonces nos enseñó a no desperdiciar nada, a cocinar, a coser, a tejer, a tocar piano. Todo. Como que ese experimento familiar hizo que mucha gente viniera. Nos salimos del rancho, fuimos a explorar la urbe. Sobre todo cuando yo regresé ya con pareja y todo eso, y empezamos, yo ya estaba muy enfocada en lo que era la permacultura y la bioconstrucción.
vimos que la gente tenía como necesidad como de un centro de capacitación donde se pudieran transmitir estas cosas que a muchos nos había costado jalar de aquí y de allá, ¿no? Antes de hacer el proyecto San Isidro andábamos muchísimo, mi esposo y yo, en comunidades con ONGs, enseñando a hacer baños secos, a hacer muros de adobe, a hacer compostas, a hacer hortalizas, no sé qué tantas cosas, ¿no? Y como con esta onda que tienen muchas ONGs de ir a las comunidades con no sé qué derecho a decirles cómo deben vivir. De repente algo nos hizo como clic, así como, ay, ¿qué estamos haciendo? Esto es horrible, ¿no? Sí, claro. Primero necesitamos nosotros vivir como decimos que se debe vivir y ya después, pues si a alguien le interesa, pues que lo haga y si no, que haga lo que quiera, ¿no? ¿Cómo pensamos que este mundo puede ser un poquito mejor o nuestra huella puede ser un poquito más baja? Con todas nuestras debilidades, incongruencias, todo lo que tenemos, cómo podemos aportar algo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer nosotros lo que creemos y ahí hacemos unos talleres y si a alguien le gusta y le sirve y entre todos podemos como crear esto, pues qué padre. Entonces hicimos formalmente el Proyecto San Isidro como un centro de capacitación. Uno de los principios del Proyecto San Isidro es enseñar solamente lo que vivimos o lo que practicamos. A partir de la permacultura, que tiene como 7 pétalos o áreas de acción, nos concentramos en 3. Uno que son los ambientes construidos, que es precisamente todo el tema de bioconstrucción. Otro que es salud y nutrición. Y la otra que es manejo de la tierra, pero específicamente en la restauración de suelo. En esos 3 temas vamos girando en el proyecto San Isidro. Bueno, con nosotros que estamos aquí de base, pero con mucha gente que trabaja o que viene y hace aportaciones a partir de coincidencias, ¿no? Y hay un lema, todos somos alumnos y todos somos maestros. Sí, y el conocimiento lo construimos entre todos, ¿sí? Okay. Entonces no pretendemos tener la verdad, sino explorarla junto con otros. Ahorita en Puerta tenemos un taller de bioconstrucción, que es una introducción a la bioconstrucción desde una semana, empieza el lunes próximo, y ahí nosotros vemos como el concepto, vemos varias técnicas de muros, pero sobre todo, digamos que te introduces en el tema y practicas, ¿no? Porque para alcanzar como el conocimiento en la bioconstrucción es muy importante sentirla. Si nosotros no cuidamos la biodiversidad, no cuidamos todo este saber que nos da esta parte de etnobotánica, de cómo la interacción entre el hombre y las plantas y cómo se cultivan y se cosechan y se resguardan y todo eso y qué utilidad tienen, si no lo seguimos haciendo, se van a perder. Porque aunque tengas un manual de cómo hacer un techo con paja X, si esa especie ya se perdió, pues se perdió. Cambiar insumos, sino cómo recupero insumos, protejo el medio y entonces sí tomo lo que el medio me da. Pero sobre todo con este concepto de arquitectura regenerativa, cómo la misma arquitectura nos ayuda a regenerar el paisaje. Decir que hace algunos años era una completa ignorante de la bioconstrucción y por el amigo por el que llegué a tu proyecto, me acuerdo que la primera vez que me mencionó hacer bioconstrucción y la utilización de materiales reciclados, en mi ignorancia yo me imaginaba que era como una casita ahí media, no sé qué, y luego veo los proyectos que están ahí que son, o sea, acabados de primer nivel, la madera que utilizan ahí, en verdad, sublime. Pero si ya estaba fascinada caminando por todo eso, viendo los acabados y las cosas que construyes, hay algo que me voló totalmente la cabeza. Estaba caminando por la zona y me dicen que no nada más trabajas en proyectos de bioconstrucción y te encargas de sustentabilidad, sino que estás regenerando prácticamente una zona de la montaña que está ahí. Fíjate que sí, esa ha sido una de las, como de las motivaciones fuertes del proyecto San Isidro, es cómo devolverle a la tierra un pedacito de terreno en mejores condiciones. Y eso es justo una de las enseñanzas de mi papá, porque él lo hizo. O sea, él desde niños compró un terreno erosionado y ahora es un bosque maravilloso. Entonces, como nos enseñó eso, nosotros estamos haciendo lo mismo con un terreno que está totalmente destruido. Sobre todo, mi esposo es el que trabaja ahí. Paco está súper dedicado a esa parte de regenerar y restaurar la tierra. ¿Cuánto tarda, cuánto tiempo tarda a tomar un pedazo de tierra así, en que se pueda eso convertir un bosque, por ejemplo, en el cual caminar? Sí. Pero yo te digo, yo tengo la experiencia de haber visto el área que regeneraron mis papás, que tardó 50 años. O sea, yo tengo 60 casi,
en mi vida pude ver cómo la piel regresaba al bosque y cómo regresaban no solo los árboles, sino los animales y cómo se iban completando las cadenas tróficas y todo eso. Y nosotros tenemos un área un poquito más degradada, pero hemos visto tenemos más de 20 años ya trabajando en ella y hemos visto cosas muy bonitas. Hemos visto barrancas ya restauradas, hemos visto. Yo espero que la vida nos dé oportunidad de entregarles a las futuras generaciones ese espacio, por lo menos estable, si no bien totalmente reforestado, por lo menos ya sin tema de más peligro de erosión. Menos de lo que pensamos, que nuestro lapso de vida puede ser un proyecto de vida de 30, 40 años, que se pasan de volado, créanme jóvenes, esto se va muy rápido, cuando menos nos damos cuenta, ya se convirtió en un bosque, ya se convirtió en un área regenerada, ya está produciendo oxígeno, ya está capturando CO2, ya están un montón de animales viviendo ahí, es muy rápido. Digo, lo puedes ver, hay resultados que puedes ver en el lapso de un año para otro. Hay grupos y muchas otras personas como tú que precisamente quizá no las conocemos tanto porque en lugar de estar en redes sociales estaban regenerando un bosque o regenerando una montaña y por eso no sabemos dónde están hasta que llegamos, gracias. Podemos vivir de manera sustentable a estas alturas de cómo va el mundo. Estamos ya realmente como en una carrerita contra el tiempo. Creo que tiene que ser una sumatoria de voluntades individuales, pero también de colectivos que, digamos, presionen decisiones políticas que tienen que tomarse ya. Y creo que lo más importante ahorita es reducir. ¿Cómo podemos reducir y vivir mejor con menos? La comida se puede hacer de una manera muy sencilla. Creo que esta pandemia puede ser como un detonante para decir, bueno, si pudimos ver ríos limpios, si pudimos ver el fondo de Venecia, si pudimos ver a los tigres por las calles de Singapur y no sé, todas estas cosas, o los osos en Canadá, y seguramente en la Ciudad de México había un montón de cacomistles y de toda esa fauna que vive en la ciudad. Yo siempre, junto con mi esposo, soñamos con ver el pico del petróleo, es decir, el fin de la era del petróleo, y decíamos, ay, sí, que se acabe, que se acabe, que se acabe, para poder ver cómo podemos estar viviendo con menos y cómo podemos volver otra vez a hacer nuestra tela y nuestra ropa y nuestra no sé qué. Pero yo espero que la lección no nos abandone, y además presionamos, hacemos lobbyings para que los políticos tomen decisiones ya urgentes. ¿De cuáles decisiones? Cero abrir nuevas minas, por ejemplo. Esa tendría que ser una decisión. Cero, ya, no se abre ninguna mina nueva. El glifosato, ya, adiós, no lo queremos más. O sea, esas decisiones que no podemos tomar nosotros y que están en otras manos, pero presionando para que eso suceda, creo que todavía tendríamos una oportunidad. Pero bueno, según yo, la bioconstrucción está muy lejos de estar dentro de las políticas públicas. ¿Hay alguna figura, alguna asociación que habría que voltear a ver que esté trabajando en esto? Claro, hay muchas. Fíjate que hoy justamente me enteré de una noticia muy bonita. Hay la CONAVI, que es la Comisión Nacional de Vivienda, hoy estaba ya trabajando con algunas ONGs para poder introducir los materiales naturales como parte de los derechos fundamentales de una persona a tener una vivienda digna hecha con materiales locales. Entonces estamos muy lejos, ciertamente, muy, muy lejos, pero creo que cada vez más el mundo está apuntando a soluciones más sanas. Por ejemplo, hay lugares como Alemania, donde ya han tenido como reglamentaciones muy fuertes, en España, en muchos otros lugares, pero ciertamente todavía no es una realidad y sigue siendo un negocio muy redondo el de la construcción. Entonces, mueve intereses económicos muy fuertes que la gente no quiere dejar y que no quiere dejar de tener esos márgenes de ganancia. Entonces, mientras no aprendamos a vivir con menos, pues va a ser muy difícil. Mientras nuestro derrotero sea ser ricos y tener mucho dinero, está súper difícil porque es muy fácil tener ese objetivo y entonces ser corrupto. Y ser corrupto no solamente significa estar haciendo
recibiendo dinero de estas compañías internacionales De acuerdo, como sí. nuestros compadres de la política, sino también es una parte de corrupción el hecho de no estar como propiciando el desarrollo local. A mí me da mucha esperanza ver que cuando empezamos, nosotros con la construcción había muy poquita gente que se interesaba, era así como tu pariente, el primo, que, ay, qué chistositas tus cabañas, hazme una, no sé qué, y ahora es una demanda de mucha, mucha gente y hay un movimiento fuerte de constructores naturales en México. Hay muchísimos ya, dentro de donde está Luis, nuestro amigo en común, que ya sabemos que es un buenazo para los acabados, ¿no? Tiene muchísima, muy buena mano, muchos conocimientos, pero es una cosa que va, creo que más lenta de lo que demanda el calentamiento global, que es lo que nos está como marcando una pauta. Pero bueno, no hay peor lucha que la que no se hace